Qué bendición verlos, hermanos. Gracias a Dios por los fieles, por los que están aquí, porque pues hoy oficialmente, ¿verdad?, inicia la Semana Mayor, inicia la Semana Santa, y doy gracias a ustedes por su fidelidad, que no lo tomaron como un pretexto para no venir. Así que sean bienvenidos, hermanos. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y también quisiera, hermanos, en esta mañana preguntarles: ¿quién trae su Biblia? ¿Todos traen su Biblia, hermanos? ¿Todos con su Biblia arriba? ¿O son bienaventurados? Dice la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por ello. Vamos a concluir hoy, hermanos, con nuestro estudio del propósito de Dios y las profecías. ¿Qué propósito tiene el Señor con las profecías? Pues hemos estado viendo ya durante estos dos últimos domingos que el Señor tiene grandes propósitos, hermanos, con las profecías escritas en este libro. Tercera parte de la Biblia, hermanos, todo trata sobre profecía, lo cual nos indica que es una parte fundamental e importante, por lo cual el Señor expresó muchas cosas que van a suceder, que sucedieron y que están sucediendo por las profecías. Y hoy vamos a concluir, hermanos, este estudio que tiene que ver precisamente con la profecía más importante. Ustedes hoy me acompañaron en el libro de Isaías, en el capítulo 53, precisamente, hermanos, con el propósito mayor que tiene el Señor, por el cual ha ocupado la tercera parte de sus Sagradas Escrituras con la profecía. Así que sin más ni más, hermanos, vamos a darle paso al punto número 5 de nuestras enseñanzas que hemos estado teniendo, porque, hermanos, la profecía, hermanos, revela la voluntad de Dios. Número 5, la profecía revela la voluntad de Dios, el cual quiere, hermanos, que la humanidad sea salva. Ustedes pueden leer en su pantalla, pero también en la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4 nos dice precisamente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos, ¿cuántos? Todos, hermanos, sin excepción, no importa si te caen bien o te caen mal, si son personas despreciables, hermanos, el Señor quiere que todos ese tipo de personas que usted tiene en mente, que usted está pensando, esa persona no se merece la salvación, no le corresponde a usted, hermano, le corresponde al Señor. Y dice aquí la Biblia que Él dice que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, ¿qué propósito tiene la profecía? Precisamente revelar su voluntad. Y su voluntad es, como acabamos de leer, que sean salvos. Ese es el punto número 5. Más de 300 profecías, hermanos, de Cristo, hay en el Antiguo Testamento. No hay ninguna duda de que la profecía bíblica, en su mayoría, pues nos atemoriza, ¿verdad? A veces es hasta lúgubre y nos hace sentir así como: ay, mejor ni la leo. Pero te doy una noticia, hermanos: el hecho de que no la leas no quiere decir que no sea cumplida o que no se vaya a cumplir. El hecho de que tú no leas el Apocalipsis por el miedo, porque no lo entiendas o porque te cause cualquier cosa, hermanos, no quiere decir que porque no la leamos no va a suceder. Va a suceder al pie de la letra, tal cual está escrito, como esas 300 profecías, más de 300 profecías en el Antiguo Testamento sobre Cristo, y todas se cumplieron al pie de la letra en el momento exacto y justo, conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así que no hay nada, hermanos, que no esté escrito que no vaya a suceder. Dios quiere que entendamos las dolorosas consecuencias que se producen si escogemos el camino equivocado y las bendiciones que van a venir por obedecerlo. Tal como un padre amoroso y sabio advierte a sus hijos sobre el peligro o el dolor que sufrirán si desobedecen sus consejos. Amén. Dios nos advierte a nosotros porque somos sus hijos. Amén. Aquí, hermanos, tenemos que estar bien seguros de que seamos hijos de Dios. Dios no quiere que ninguno sufra. Y usted estará diciendo: bueno, pastor, pero entonces ¿por qué tanto sufrimiento en el mundo? Es que no es la voluntad de Dios que exista el sufrimiento. El ser humano elige sufrir por escoger un camino equivocado, por escuchar un mal consejo. Nuestros hijos van a sufrir por no escuchar el buen consejo de los padres, por escuchar el mal consejo de los amigos o de otra persona o del hijo del vecino, que les da un consejo que para ellos, por
cualquier circunstancia les parece más satisfactorio, más correcto. Y hoy vean sus vidas, hermanos. Muchos sufriendo económicamente, matrimonios destrozados, hijos separados, hijos abandonados, drogadicción, prostitución, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Viviendo en unión libre, no entendiendo que eso es un pecado aberrante a Dios, porque va totalmente en contra de la voluntad del santo estado del matrimonio. Amén. Así que vean el sufrimiento, hermanos, es algo que se está cumpliendo, y el Señor por eso puso profecía, para advertir a sus hijos de ese peligro. El punto es que alguien quiera obedecer. En Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice el Señor: vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Fíjense, y es algo que a veces nosotros sí queremos, ¿verdad? Esa persona tan malvada, ¿por qué, Señor, no hace algo y lo quita de nuestra presencia? Bueno, dice el Señor que Él no quiere la muerte del impío, sino que vuelve el impío de su mal camino y que viva. Y dice: volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué interesante, hermanos, siempre, porque nosotros somos los mejores jueces de la humanidad, ¿verdad? Siempre estamos tratando de enjuiciar a las personas por sus malos procederes, y pues tenemos razones de sobra para hacerlo, amén. Pero el único juez justo que hay en esta tierra, en este mundo, es el Señor, y es el único que dicta la sentencia final de estas personas. Por eso el Señor está advirtiendo, y por eso utiliza la profecía para todas aquellas personas que tienen un corazón lleno de maldad, que están eligiendo un mal camino, se vuelvan a Él, lo busquen y puedan vivir, porque al final de cuentas está determinado el juicio sobre tales personas. Así que el juicio vendrá, quieran o no. Cada quien elige, hermanos, lo que quiere vivir. Hoy mismo, en tu presente, estés feliz o infeliz, estés enfermo o enferma, estés en bancarrota o en números negros, tengas un matrimonio estable o roto, hermanos, nosotros somos en estos momentos el resultado de nuestras decisiones. Y eso, hermanos, el Señor nos advierte. Desde hace tiempo nos advierte: ¿cómo quieres estar? ¿Cómo quieres vivir? Atiende a mi palabra, porque ahí está la advertencia de lo que yo les quiero evitar. Amén. Pero uno es el que decide, y siempre tratamos de echarle la culpa al Señor. La profecía bíblica, hermanos, se revela cómo se llevará a cabo esta maravillosa verdad y el evangelio del reino de Dios, y es a través, hermanos, de la voluntad de Dios revelada en Isaías 53. Y ahí es donde pasamos al punto número 6. Vemos y vamos a ver, hermanos, que aquí encontramos la profecía más completa de un Salvador. La profecía, punto número 6, revela el plan de Dios para la humanidad. Punto número 6, la profecía revela el plan de Dios para la humanidad. Y la profecía bíblica revela que Dios está llevando a cabo este increíble plan aquí en la tierra, donde nosotros nos tenemos que sentir privilegiados porque nos está incluyendo. Muchas veces, hermanos, nos invitan a un equipo de fútbol, a un equipo de, pues en la escuela, a participar de algo, como lo que hacen en causas nobles, de ir a llevar alimentos a las comunidades, campañas médicas, como es algo que también se está orando para llevarlo a cabo. Muy bien, gracias a Dios por ello. Pero, ¿qué hay del plan de Dios donde a ti y a mí nos está incluyendo para el plan más maravilloso que tú pudieras creer que ibas a participar? El evangelismo. Eso, hermanos, es una labor que el Señor nos ha incluido para llevar la palabra de Dios precisamente en la profecía de un Salvador. Y eso es lo que nosotros tenemos que profetizar, hablando espiritualmente, hablando, ¿verdad? No como muchos por ahí que siguen creyendo que hay profetas y apóstoles, cuando la Biblia habla claramente que en los últimos días, hermanos, lo que va a venir es la apostasía. Y todos enseñan lo contrario, que hay un avivamiento. Hermanos, eso no viene en la Biblia. En los postreros días, lo que viene es la apostasía.
Y cada silla vacía en una iglesia representa la apostasía. Porque siempre prefieren tener cosas mejores que hacer. Como bien dijo la hermana Gina, obviamente hay cosas que impiden que nos congreguemos como una enfermedad, como algo, sobre todo un trabajo que de verdad te exige pues ausentarse, se puede entender. Pero cuando está en nuestras manos, en nuestro control, hermanos, de ahí en adelante es pecado. Amén. Uno decide, y uno decide las consecuencias también. No puede uno exigir al Señor bendiciones cuando no obedeces el simple y sencillo mandato de congregarte. Amén. Así que ahí está, no podemos nosotros exigir algo que no estamos dando, hermanos, y eso es algo que tenemos que examinar. Y precisamente, hermanos, es el plan para otorgarnos la salvación y la vida eterna de la familia de Dios. Examinémonos a nosotros mismos. Y vamos a examinar unas declaraciones proféticas precisamente de la palabra de salvación que nos hacen vislumbrar el maravilloso futuro que les espera a quienes le dediquen sus vidas al Señor. Según los Corintios 6:18 dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, esto no es un concepto espiritual. Aquí, hermanos, Dios está hablando literalmente. Si usted, amado hermano, ha aceptado la salvación por medio del Evangelio de Cristo, usted, hermano, si se arrepintió de una manera genuina y ha venido una transformación a su vida, entonces usted, hermano, es un hijo de Dios. Y eso es una garantía y un privilegio que la misma Biblia nos muestra, y lo está declarando aquí a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Si ustedes, hermanos, reciben la salvación por medio de mi Hijo, dice el Señor, yo les seré a ustedes por Padre, y ustedes me serán por hijos e hijas. Y esto, hermanos, es literal. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y esto, hermanos, es lo que les hablo y lo que les digo acerca de la santificación, de la obediencia. Esto es algo, hermanos, que si tú eres hijo de Dios, tienes que estar viviendo en una vida de constante purificación. Porque Cristo, hermanos, va a venir por una iglesia pura y limpia, sin mancha o cosa que se le parezca. Esa es la iglesia por la que Cristo va a venir, hermanos. Y lamentablemente en las iglesias hay muchos creyentes que están por otros motivos que no son el arrepentimiento, que aceptaron a Cristo en un momento de crisis emocional, pero no ha habido una transformación en su vida. No hay una transformación que sea evidente de una purificación cotidiana. Ahora, sabemos que la santificación no viene de un día para otro, hermanos. Sabemos que es un proceso, pero ese proceso tiene que ser evidente día con día. Y la mayor evidencia, hermanos, de que seas salvo no es que estés aquí. Disculpen usted, tal vez no le gusta escuchar esto, pero eso no quiere decir que usted sea salvo. Tampoco, hermanos, el que lea la Biblia, sino la transformación a través del arrepentimiento. Su vida tiene que ser tan notoria, tan diferente, que entonces la gente le va a decir: usted es un aleluya santurrón, porque es la verdad. Amén. ¿Quién es el que declara que uno es cristiano? Solamente hay dos: Dios y los inconversos. Porque ellos ven, ellos saben cuando ven a un cristiano, incluso en su ignorancia, pero ellos saben cómo se debe de conducir un verdadero cristiano. Y ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Que muchas veces no damos esa evidencia de una transformación en mi vida. Lamentablemente, hermanos, eso es algo que sucede muy a menudo. Y por eso, hermanos, pues vemos las sillas vacías, porque pues sabemos, hermanos, que pues sí son semanas de vacaciones, pero solamente son para los niños, amén. No son para los adultos vamos a seguir trabajando, amén. Y ven con qué cara lo dicen, ¿verdad? Con qué afligido, con
con qué aflicción, con qué agobio. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos trabajo, porque aquí no lo tiene. Mas sin embargo entendemos, hermanos, pues que son días donde sí se ausenta mucha gente por las vacaciones, y está bien, hermanos. No es pecado irse de vacaciones. Irse cada 15 días sí lo es. Amén. Vacaciones, hermanos, una, máximo 2 veces al año. Ya 3 ya es vanidad. Aparte, no alcanza, ¿verdad? Pues por supuesto que no alcanza, ¿verdad? Pero hay que tener en consideración, este es el día que le pertenece al Señor. El Señor, no se equivoca, es perfecto. El Señor dio 7 días, 6 días para que hagas tu labor y 1 día para que se lo consagres a Él. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo consagrárselo? Ahora sabemos que hay situaciones que sí lo impiden, pero cuando está en nuestras manos, ¿qué lo impide? Que no somos sus hijos, o que no hemos entendido lo que el Señor nos está diciendo. Hay que considerar siempre eso, hermanos, porque como hijos suyos tenemos promesas, y esta promesa, hermanos, que acabamos de leer en Juan, es que un día seremos como Él. Y eso es un propósito que nos tenemos que nosotros tener estos días. La carta a los Efesios nos dice que nosotros tenemos que tener como propósito llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? Como lo es Jesucristo. Y eso es para hombres y para mujeres. Porque las mujeres dicen, a un varón no, pastor, pues ¿cómo crees? No, hermano, es que está hablando de una estatura espiritual. Y tenemos que tener como propósito llegar a esa estatura. Y por eso, hermanos, Apocalipsis, donde viene una de las 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis, Apocalipsis 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo. Acuérdense qué significa santo. Apartado. Y vean, hermanos, cómo el Señor nos bendice con esa palabra. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Muy pocas personas conocen esta verdad o se atreven a enseñar estas verdades, pero el plan de Dios para nosotros es que le sirvamos como sacerdotes y que reinemos con Jesucristo cuando Él establezca su reino, como Él lo prometió, hermanos, desde el principio. Y eso es algo que nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, porque el Señor nos ha escogido como reyes y sacerdotes. Por cierto, por eso a Cristo se le conoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes en el nombre de Cristo. Así que hay que considerar siempre, hermanos, este privilegio que nos da y atender las profecías, porque precisamente Él quiere que nosotros tengamos bien presente que Él nos está buscando para este tipo de encomiendas. Amén. Y todo esto, hermanos, hay que considerarlo. Apocalipsis, donde hicimos el estudio, versículo 1, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee, el que oye y el que guarda estas profecías, porque eso es precisamente hacia donde vamos. Y terminamos, hermanos, con el capítulo 7, con el punto número 7. Lo principal propósito de la profecía. Y esto, hermanos, tiene que ver directamente con cada uno de nosotros. La profecía debe motivarnos a arrepentirnos y a volvernos a Dios. Porque, como les repito, hermanos, algunos apostatarán de la fe. Algunos están apostatando de la fe. Y ese es el resultado, hermanos, de no atender las profecías, de no atender la palabra de Dios, de tomar el día del Señor como el día de mi descanso nada más. Cuando el Señor dice, ven y reposa en mi presencia, yo le daré descanso a tu alma, dice el Señor. Ese es el día que le pertenece al Señor, hermanos. Y ese día, hermanos, el Señor a cada día le dio 24 horas. Y cada día tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, ¿verdad, hermanos? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y el domingo, hermanos, le pertenece a Dios. Tú lo
tienes considerado así? Bienaventurado eres. Precisamente eso es lo que el Señor quiere a través de las profecías, motivarnos a arrepentirnos. En Jeremías capítulo 25, del 4 al 5, vemos que Jeremías mismo resume el mensaje de los profetas de Dios a su pueblo, donde dice allí: y envió el Eterno a vosotros todos sus siervos, los profetas, que decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Ahora ya estamos entendiendo que aquí le está hablando al pueblo de Israel, pero hoy mismo, hermanos, se le habla al pueblo de Dios, porque vemos que otro de los propósitos principales de Dios para su pueblo es instar a la humanidad al arrepentimiento. Y es el arrepentimiento, hermano, lo que te da la salvación. Muchas veces, hermanos, nos conformamos y nos engañamos creyendo porque un día hicimos la oración y creemos que porque hicimos la oración somos salvos. Hermanos, hay personas que han hecho 10 veces la oración, la confesión, como le dicen, pero si en esa oración no hay transformación, no hay un verdadero arrepentimiento, la salvación no se consumó. Y no hay evidencia, hermanos, de purificación, no hay evidencia de santificación. Por eso les cuesta tanto trabajo obedecer y consagrarse al Señor. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, no es de esa manera de que uno lo confunde, de creer que el arrepentimiento es un remordimiento de conciencia. Ay, es que me siento mal. Ay, es que la cruda moral, como dicen los varones, ¿verdad? No, hermanos, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento real y genuino es una transformación, es un cambio de mente para cambiar mi actitud. Y eso es diario, eso es todos los días. Eso es el verdadero arrepentimiento. Lamentablemente se ha engañado a muchas personas creyendo que solamente con la oración se salvan. Entonces, si la oración fuera la salvación sí sería por obras, porque esa oración sería una obra. Y la Biblia dice en Efesios 2:8 que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros, hermanos, tenemos que entender esa parte fundamental, que si bien el medio, como dice Romanos, el medio es confesar a Jesucristo que el Señor le levantó de los muertos y resucitó al tercer día, será salvo. Pero debe de haber, hermanos, un cambio, y debe de ser visible a todas luces. Debe de ser evidente, no de la noche a la mañana, aunque muchas personas sí de plano dices: wow, mis respetos para este hermano, esta hermana, que de un momento dejó las groserías, de un momento a otro dejó las mentiras, de un momento dejó a otro sus maquinaciones, cortó con el pecado de su vida. Dices: wow, eso es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de Dios obrando en las personas. Esa es la obra de Dios trabajando en cada miembro que de verdad es hijo de Dios, que ha practicado y sigue practicando el arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, hermanos, no hay evidencia de salvación. Y por eso no hay obediencia. Por eso cuesta tanto trabajo obedecer. Pero dice la Biblia, hermanos, que los propósitos de Dios es instar a la humanidad a que se vuelvan de sus malos caminos, de sus malas costumbres, de sus malos hábitos, de sus malos procederes, que corten con el pecado de una vez por todas. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro 3:9: el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él tiene paciencia porque quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se habla, hermanos, de que viene el juicio de Dios, se habla de que están sucediendo profecías, se habla de que están sucediendo desgracias, cosas que vemos abriendo el periódico, prendiendo las noticias, que se está cumpliendo la profecía del juicio. Y creemos, hermanos, que en las iglesias enseñan que Cristo viene pronto y nomás no llega, pastor. Y dicen que en esta fecha incluso hay quienes vaticinan fechas, pero la misma Biblia dice que la única cosa que no sabía Jesucristo, hermanos, era cuándo iba a ser esto. Pero hoy en día, hermanos, vemos catástrofes
asesinatos, la maldad ha aumentado, hermanos. Mateo 24 se cumplió y se está colmando de cumplirse, ¿no es así? El último versículo, hermanos, es el más escalofriante: y el amor de muchos se enfriará. Hoy en día, hermanos, lo que más pulula es una falta de amor. Tanta maldad, tanto asesinato. La vida, hermanos, lamentablemente en Guanajuato se tiene un lema, ¿verdad?, del hermano, ¿cómo se llama? José Alfredo Jiménez: aquí la vida no vale nada. Entonces Cristo murió mal, los guanajuatenses. Lamentablemente, hermanos, creemos que eso solo se aplica a los delincuentes, ¿verdad? Se aplica a los narcos, se dedica al crimen organizado. No, es que ellos no conocen el amor, pastor, no, pues obviamente no. Pero el pueblo de Dios también lo conoce. Obras conforme al amor de Dios. ¿Cómo tú puedes estrenar el amor de Dios? Primeramente, hermanos, los 2 mandamientos que Cristo dejó, ¿verdad? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo lo estás haciendo? Para empezar a amar a Dios, hermanos, Él te pide que lo ames con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. Porque ese es el problema. Decimos creer en Jesús, decimos amar a Dios, pero sus mandamientos no son gravosos. Y en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que los améis los unos a otros. Y en esto sabéis que me ama el que guarda mis mandamientos. Primera de Juan 5:3. Y que mis mandamientos nos decían gravosos. Cuando ya se nos empieza a hacer gravoso congregarnos, hermanos, cuando ya se nos empieza a hacer pesado el tener que pararnos temprano el domingo, ¿verdad?, porque nos congregamos a las 11, hermanos. Eso es muy tarde, déjame te digo, eso es congregarse tarde. Y aún cometes el pecado, la cita no la tienen conmigo, la cita la tienen con el que puntualmente fue por ustedes a la cruz. Hoy que inicia la Semana Santa, hermanos, pues hoy se celebra el Domingo de Ramos, ¿verdad?, donde Jesucristo hace su entrada triunfal en Jerusalén. Y la gente, hermanos, al saber que Cristo venía cumpliendo una profecía, ¿verdad?, vienen, hermanos, y le ponen las palmas y empiezan a gritar: ¡Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana al Hijo de David! Conocían bien la profecía, pero una semana después, hermanos, estaban gritando: crucifíquenme, crucifíquenme. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué lo hicieron? No eligieron a Barrabás porque les caía mejor. Eligieron a Barrabás, hermanos, porque Jesús representaba la verdad. Y por eso lo querían crucificar. Hoy en día, hermanos, el creyente, el cristiano de hoy, también, hermanos, no soporta la verdad. Hoy en día, hermanos, cuando se les habla con verdad en una predicación, como lo dicen fuerte: es que el pastor no tiene misericordia, es que el pastor le falta amor. Hermanos, precisamente por amor se les habla fuerte en una predicación. Precisamente por amor el Señor dejó profecía de juicios venideros para que te arrepientas ahora que hay tiempo. Porque el día de mañana, hermanos, tú no sabes si estás vivo, ¿amén? Tú no sabes si saliendo de aquí se acaba tu vida, tu aventura en este mundo. Y si no te arrepentiste, hermano, si tu oración la hiciste en un momento de emoción, tu oración la hiciste en un momento solamente de porque ese día levanté la mano, se me ocurrió levantar la mano, y ahí fue el hermano y le tuve que decir que sí, pues ya para quitármelo de encima, hermanos, no hay salvación. Y lo mismo pasa con el bautismo. Es que me bauticé porque ese día estaban bautizando un montón y hacía calor. Es que yo me bauticé pues porque me dijeron que me tenía que bautizar y no saben ni por qué se bautizan. No conocen la doctrina. Entonces, hermanos, tenemos que considerar que la verdad de Dios, aunque duela, es por amor. No crean ustedes, hermanos, que los pastores nos gusta pararnos aquí y ser el objeto del odio de cada persona, ¿verdad?
Obviamente nosotros también sentimos y también sufrimos, pero nosotros tenemos una responsabilidad que a lo mejor algunos de ustedes no alcanzan a comprender hasta que no se ponen de este lado. Yo voy a dar cuentas, hermanos, a Dios por cada uno de ustedes. Y creo que eso me da el derecho de jalarles las orejas, de llamarles la atención, de hablarles con verdad, aunque les duela, o prefieren que les mientan. Prefieren escuchar, como dice la Biblia, que pongan atención, porque en los últimos tiempos vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, que los van a adular para hacer ganancias con su fe. ¿Eso quieren, hermanos? Yo lo puedo hacer, pero sé que ustedes no lo quieren. Y es bien fácil engañarlos porque sé que ustedes no leen la Biblia. Pero, hermanos, eso es precisamente por lo que se les dice: por amor a ustedes, arrepíntanse, hermanos. ¿Cuál era la predicación de todos los profetas del Antiguo Testamento? El arrepentimiento. ¿Cuál fue la predicación de mi predicador favorito del Nuevo Testamento, Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Cuál fue la predicación de Jesucristo? El arrepentimiento. ¿Cuál fue la predicación de los apóstoles y de Pablo? El arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque si no hay arrepentimiento, no te vuelves a Dios y no hay salvación. Por eso muchos, dice la Biblia, que muchos a los finales de los tiempos se van a escuchar para las personas que les gusta que les rasquen los oídos, que les hablen bonito, que no les hablen feo, que no les hablen del infierno, porque hay pastor. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios es amor. Claro que es amor, pero también es fuego consumidor. Y tenemos que considerar, hermanos, que la paciencia de Dios se está acabando. Y va a suceder lo que va a suceder. Y como les dije, hermanos, este 2024 va a ser de profecías cumplidas. Y de aquí en adelante, hermanos, agárrense. Arrepíntanse. El Señor da tiempo y dice que Él no quiere que nadie perezca. Hermanos, ¿qué más juicio quieres que un gobierno corrupto? ¿Qué más juicio quieres que estos grupos criminales asesinando a diestra y siniestra? Porque no hay arrepentimiento. En Jeremías capítulo 18, Jeremías 18, versículo 7 al 8, dice el Señor que Él en un momento puede hablar de arrancar y derribar y destruir una nación o un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también dice el Señor, yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. ¿Y saben por qué nuestra nación está como está, hermanos? Porque no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento de la maldad. Y eso, hermanos, también incluye a su pueblo, incluye a sus hijos. Nuestra nación, hermanos, solo podrá evitar su destrucción si se procede al arrepentimiento a través del Evangelio. Y es ahí donde comienza nuestro trabajo, ¿verdad? Es donde empieza nuestra labor, es donde empieza para lo que fuimos escogidos desde el principio, para llevar el plan de Dios de la salvación a esta humanidad. Pero se nos hace pesado, hermanos, se nos complica cuando es un mandato. Eso no es opcional. Mateo 28 lo dice claramente, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya. No dice, si tienen ganas, si desean, si tienen fuerzas, si es un día de vacaciones, bueno, ahí no. Hagan discípulos. Nosotros somos los que nos limitamos, ¿verdad? El Señor nos quiere usar de una manera global. Y a veces, como les decimos, hermanos, ni la banqueta queremos cruzar para llevar el Evangelio. Es más, hermanos, tenemos un compañero de trabajo en la escuela aquí a un lado y ni a él le queremos hablar del Señor. ¿Qué será de otra nación? Ayer, hermanos, aprovechando lo de los niños con visión, los pastores nos reunimos a seguir planeando lo que se va a hacer en el Bajío. Y fíjense, hermanos, el lunes sale un grupo de pastores de aquí a Chiapas y van nada más, nada menos que a San Juan Chabula.
Sí, vieron la película, ¿no? ¿No vieron la película de la persecución de los chamulas? Hay una película donde quemaron, destruyeron y asesinaron cristianos. ¿Por qué? Por llevar la palabra de Dios. Es muy famosa esa película entre el árbol cristiano. Búsquenla por ahí, a ver, es difícil encontrarla, no tiene muy buena proyección, pero el mensaje es claro. Y van para allá, hermanos. ¿Por qué? Porque está lleno de evangelistas, está lleno de adventistas, está lleno de testigos de Jehová. ¿Y los bautistas? Bien, gracias. ¿Verdad? Pues van para allá, hermanos, a llevar la palabra. Hay que estar orando por ellos. Y van a quedarse allá varios días. Y primeramente el Señor los traerá con bien, porque de verdad, hermano, lo que está sucediendo en Chiapas está tremendo. Está difícil, pero es parte de lo que está sucediendo y es parte de lo que nosotros nos enfrentamos. Así que, hermanos, es nuestra labor y en nuestra ciudad no estamos nada lejos de padecer lo mismo. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado. Y en la Biblia, hermanos, tenemos un ejemplo de una historia extraordinaria donde el Señor perdonó a una nación porque se arrepintieron. Jonás con Nínive. Ustedes habrán leído ese capítulo, pero se había enviado una misión a este Jonás, y él, considerando que el pueblo de Nínive era muy hostil y había perjudicado mucho a la nación de su pueblo, decidió no ir y se fue a otro lado. Y el Señor, ya sabe la historia, se lo comió el pez. ¿Y cuántos días duró en el vientre del pez? 3 días. ¿Y qué tipifica eso? La resurrección de Cristo. El próximo domingo, hermanos, se va a tener domingo de resurrección y vamos a entender muchas cosas acerca de esta situación. Ahora, estamos viendo, hermanos, que el Señor había decidido destruir, pero él pendía de ellos por su iniquidad. Mas Jonás detestaba a estos ninivitas por su crueldad hacia su pueblo, los israelitas, y se negó a ir, escapando en dirección contraria. Usted, hermanos, tal vez recuerden lo que sucedió. Fue tragado por el pez, 3 días más tarde lo vomitó en tierra firme, y Jonás cambió su manera de pensar. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Esta vez fue Nínive. Pero, hermanos, si usted ha leído con determinación la Biblia, usted tiene que saber que esta parte del mundo, continente americano, no aparece en la Biblia, hermano. Lo cual indica, hermanos, que será destruido casi en su totalidad. Y usted dormido. No lo digo para que usted tenga miedo, sino para que se arrepienta de su mala vida cristiana. Este lugar va a desaparecer, va a ser destruido. De Apocalipsis, ahí lo dice textualmente y puntualmente. No va a quedar nada, hermanos. Hoy mismo ustedes lo saben, porque yo sé que ustedes van más a YouTube que a la Biblia, ¿verdad? Ustedes saben que se vaticina, se profetiza un gran terremoto. Amén. Y le dan más crédito a estos científicos cuando eso está escrito en la Biblia. ¿Has leído, hermanos, que vendrá un gran terremoto? Y dice la Biblia, no quedará piedra sobre piedra. ¿De qué magnitud será? Lo que en este país creo que sabemos lo que genera un temblor, ¿verdad? Imagínense lo que se espera en esos tiempos. Así que, hermanos, y eso está a la vuelta de la esquina. Hay señales, hermanos. Yo sé que usted está muy pendiente de abril 8, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya les enseñé lo que significan los temblores? ¿Qué sucedió, hermanos, cuando Cristo entregó el Espíritu? ¿No dice que hubo un gran temblor? Porque los temblores, hermanos, abren cumplimientos de profecías. ¿Y qué hubo después? Oscuridad. Hermanos, todos
estoy diciendo usted espere mucho de arriba, hermanos. No, hermanos. Usted vaya a su Biblia y arrepiéntase, porque el tiempo está cerca y se vienen cosas increíblemente malas para la humanidad. Solamente acuérdese, hermano. Acuérdese de lo que le estoy diciendo. Yo no se lo estoy diciendo porque soy el profeta, ¿verdad? No, hermanos, lo leí en la Biblia. Y la Biblia lo está profetizando. ¿Por qué? Para motivarnos, para arrepentirnos y volvernos a Dios. No tener un cristianismo emocional, ser un cristianismo dominguero. Esos, hermanos, son los cristianos tibios, los que Jesús quiere vomitar de su boca. Él quiere cristianos que estén comprometidos, hermanos. Quiere cristianos, hermanos, que estén trabajando en la obra de Dios. Lamentablemente, a pesar de que Dios envió profetas a varios pueblos de la antigüedad, podemos leer que no se arrepintieron y vino la destrucción. El Señor no retarda su promesa. Muchos la tienen por tardanza. Y hoy en mismo muchos dudan, incluso en algunas iglesias, dudan que Jesucristo regrese, cuando todas las cosas están en evidencia. Hermanos, todo esto va a suceder a través de la gran tribulación. Quiero decirte, hermanos, que son 21 juicios en 3 años y medio. Usted puede decir, pastor, pero es que ha habido temblores toda la vida, ha habido guerra siempre, ha habido enfermedades siempre, sí, hermano, pero si te das cuenta, cada vez están haciendo todas al mismo tiempo. Cada vez, hermanos, es todas al mismo tiempo. Ahora, hermano, si esto te parece una tragedia, imagínate, hermanos, cuando empiezan los 3 últimos años y medio de la persecución, en la gran tribulación, te vas a dar cuenta, hermano, que vivías en la gloria. Que esto no es nada. 21 juicios registra el Apocalipsis que vendrán sobre la tierra en tan solo 3 años y medio. Y tú, hermano, mañana me arrepiento. Déjame pensarlo, a ver si recibo a Cristo. Necio, ¿no sabe que hoy vienen a pedir tu alma? Y mañana, ¿qué será de tu vida? ¿No te das cuenta que si hoy rechazas el Evangelio y mueres al rato, hermanos, tú vas a abrir los ojos en el infierno? Y ya no va a escapatoria, ya no va a haber arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es en vida, porque muerto ya no va a haber tiempo para nada. Lea Lucas 16, hermano. Si usted no cree en el infierno, Cristo mismo ahí te enseña cómo es el infierno. Cristo mismo. La profecía, hermanos, es un mensaje de esperanza. Tenemos la seguridad de que Dios controla perfectamente todo. Amén. Que Él es un Dios de amor. Amén. Pero también es fuego consumidor. Y su deseo es precisamente que volvamos a Él con sincero arrepentimiento y que le dediquemos nuestras vidas. Hermanos, si lo hacemos, Él promete bendecirnos y protegernos de todo lo que estamos viviendo, hermanos, de todo lo que sucede en esta ciudad y en este mundo. Hermanos, si usted se encuentra inseguro de su salvación y se encuentra usted inseguro de que usted no sabe si sí o si no va a pasar por esos 21 juicios, hermano mío, hermana, aún es tiempo, aún hay tiempo, aprovéchalo para arrepentirte, no como muchos jóvenes dicen, ¿verdad? Me arrepiento en el último momento, pero ahorita soy joven, quiero vivir mi vida, porque como dicen hoy, mi cuerpo, mi decisión. Pues no, hermanos, aquí está el juicio. No seas necio o necia, hermano o hermana. El tiempo se te puede acabar hoy mismo. Y ya mañana no va a haber tiempo para el arrepentimiento cuando despierten o abran los ojos hacia el infierno. Así que hoy es el tiempo, hermanos, y es el tiempo donde el Señor nos dice: vengan a nosotros, vengan a mí y dejen, dice Isaías 55, versículos 6 y 7, y con esto termino. Isaías 55, versículos 6 y 7. Que busquen al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llámenlo mientras esté cercano. Y deje limpio su camino y vuelva hacia el Señor, nuestro Dios, que tendrá generosidad para perdonar y recibirá misericordia. Y esto, hermanos, no solamente es para el impío, también es para el cristiano, corregir su mala vida cristiana. Hermano, es tiempo de corregir lo deficiente de nuestras vidas cristianas. Si lo suyo, hermanos, es la falta de obediencia,
corrija su falta de obediencia. Obedezca a Dios. Si lo suyo, hermanos, es el congregarse, pues sepa usted, hermanos, que es un pecado no congregarse. Congréguese, hermano. Dele su tiempo al Señor. Así como usted le da tiempo a sus vacaciones y hace lo posible por irse de vacaciones, ¿por qué no hace lo posible para dárselo al Señor? ¿Por qué no hace lo posible para ir a estos cursos que está el Señor capacitando a esta iglesia? Congréguese, hermanos. Si lo suyo es la puntualidad, hermano, trabaje en la puntualidad. Siempre entienda que el Señor puntual fue a la cruz y fue por mí y por ustedes. Él no llegó tarde a la cita, hermanos. Amén. Él entendió que ese día era el día de la salvación para los que creyeran en Él. Así que esta profecía, hermanos, esto de Isaías 55, es aplicable para el día de hoy. Si lo suyo, hermanos, es la falta de compromiso con el Señor, corte compromisos con el mundo. No estoy hablando de su trabajo ni de sus escuelas, no, hermanos. Sea usted maduro al recibir esta enseñanza. Sus compromisos que tiene con los impíos, con la gente inconversa, con el pecado. Corte con eso, hermanos, y comprométase con el Señor, porque la puerta está a punto de cerrarse. No sé que el día de mañana toques y el Señor te diga: apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Tenga cuidado en eso, hermano. Si usted, hermano, se ha quedado en un estancamiento espiritual, si usted no crece, si usted no avanza, hermanos, comprométase con el Señor. Termine su discipulado. Si usted alguna vez empezó su discipulado, hermanos, termínelo. No hay nada, hermanos, más desastroso y más que nos lleve, discúlpenme la palabra, ¿verdad?, a la mediocridad, es no terminar lo que empezamos. Por eso comprométase con el Señor. Si lo suyo, hermanos, es la falta de perseverancia, trabaje en eso. Trabaje, ore al Señor, busque la ayuda de personas que le pueden ayudar. Lea su Biblia, hermanos, ore mucho al Señor. Perseverar, porque eso es lo que nos hace, hermanos, de verdad identificarnos como discípulos de Cristo. No dijo así el mismo Señor: el que persevera en mi palabra, este es mi discípulo. Amén. Y eso no es si quiero o no quiero, hermanos, es que es lo más conveniente para nosotros. Si lo queremos ver por el lado de ¿me conviene? Pues obviamente me conviene, ¿verdad? Obviamente es conveniente, pero nos muestra, hermanos, su propósito fundamental detrás de la profecía: la salvación y el arrepentimiento. Que eso, hermanos, es la predicación que deben de llevar todos los pastores. Santidad, salvación y arrepentimiento. ¿De qué sirve enseñar otro tipo de cosas, hermano, si no hay santidad, si no hay salvación y no hay arrepentimiento? Por eso el Señor nos llama siervos inútiles, porque no hacemos, solo hacemos lo que nos mandó a hacer, pero ¿qué estamos dando de más? Ahora, hermano, que tienes estos 7 puntos de las profecías, de por qué el Señor trata con profecía. ¿Cuál es el propósito? Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, lo puedes leer con otra perspectiva, y lo puedes leer con otra actitud, y puedes entender lo que significa ser bienaventurado el que lee, el que oye y el que las guarda. Hermano, hermana, quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Quiere ser usted bienaventurado? ¿Quiere usted ser libre de toda condenación? Dice 2 Corintios 6:2: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, no mañana, hermanos, he aquí ahora el tiempo aceptable. Aquí ahora el día de salvación, antes de que vengan los días malos. 2 Corintios 6:2. Hermanos, ¿por qué dejar mi bendición para mañana si la puedo recibir? ¿Por qué dejar para mañana mi salvación si la puedo obtener hoy? No sabes qué va a pasar el día de mañana, dice Santiago.
Bienaventurado el que se congrega a oír este libro, pero principalmente, hermanos, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Hermanos, este es un estudio que espero que les haya sido de bendición y de motivación, porque ahora podemos ir claramente a la Biblia con otra actitud acerca de las profecías y entender el propósito por el cual el Señor ocupó la tercera parte de su Biblia en darnos pura profecía. Y aún, hermanos, nos falta vivir totalmente la profecía del Apocalipsis. Usted decide, hermano, si quiere ser bienaventurado y libre de condenación, o quiere, hermanos, pasar por los 21 juicios que están descritos en este libro. La decisión es solo suya, hermanos. Dios me los bendiga. Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Te alabamos, Señor, y te damos gracias.